¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22. En días recientes hemos sido testigos de una nueva polémica en contra de miles de mujeres que decidieron tomar el espacio público, la ciudad, para protestar contra la violencia desbordada, los feminicidios y las desapariciones de mujeres en este país. Dos manifestaciones, la del 14 y 16 de agosto, que tuvieron episodios ríspidos, destrozos, agresiones. Ciertamente el clímax del enojo, del hartazgo y del miedo expresado por cientos, miles de mujeres, en su mayoría muy jóvenes, y esto hay que remarcarlo, jóvenes que nos recordaron que mientras usted y yo realizamos nuestras actividades cotidianas en este momento, se asesina a una mujer en cualquier lugar de este país. 9, por lo que sabemos, suman al día, pero podrían ser más. Pero la gran pregunta después de todo esto es, ¿qué sigue? Hemos visto ya una fuerza femenina organizada que desde el Me Too mexicano, nos mostró que están dispuestas a defender su dignidad y su seguridad. ¿Qué tendría que suceder después de esta explosión de enojo? Así es que ante un problema tan complejo se percibe, se intuye el nacimiento de un nuevo feminismo, un cuerpo de mujeres muy jóvenes que están haciendo lo que pueden para tratar de comprender y de hacer algo para detener la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, bienvenidas. Gracias, muy contenta de estar con ustedes. Y bueno, empiezo presentándote, María Salguero. Tú eres geofísica, tú eres la creadora de este increíble mapa nacional de feminicidios. Muchas gracias por estar aquí Gracias por la invitación. Con nosotros. Alejandra López Lujano, tú eres estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y formas parte del colectivo Pro Justicia, el caso Lesbi Berlín Rivera. Muchísimas gracias por estar aquí. Y Selene González Luján, tú eres la coordinadora del área de incidencia de este Centro de Derechos Humanos Fray Victoria. Sí. Muchas gracias, buenas noches por estar aquí con nosotros. Y yo quisiera comenzar por poner una pregunta en la mesa. Con estas dos manifestaciones, no quisiera entrar a, digamos que a detalle, pues hemos visto, lo decía yo hace un instante, una fuerza femenina pues muy poderosa. Me imagino que ustedes estuvieron en esa marcha. ¿Cómo lo vivieron? Pues yo no fui, porque de hecho no marcho. Por eso, bueno, tiene tiempo que no marcho porque como tenía que trabajar y luego no podía ir a las marchas, sí. Pero sí podía estar haciendo el mapa en el trabajo, por eso también. De ahí es de donde no marcho. Sí. Pero a veces prefiero cargar datos al mapa que ir a marchar. Ajá, pero sí vi la manifestación, vi todo lo que pasó y me da mucho orgullo que salgan a marchar. Desgraciadamente tiene que ser por situaciones de estas, ¿no? Que salgan a manifestarse, a defender sus derechos, porque siempre nos asesinan, nos violan, nos desaparecen y parece que no pasa nada. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, pues yo sí estuve ahí junto con muchas otras compañeras y para mí fue esta y otras muchas marchas feministas es un espacio para recargar fuerzas para lo que libramos día a día, ¿no? O sea, vernos acompañadas de tantas mujeres en esos espacios que están dispuestas a todo, literalmente, ¿no? Sí había un gran hartazgo, pero también una rabia que me parece que es muy digna, que es muy necesaria y que es lo que nos mantiene luchando todos los días, ¿no? O sea, es decir, los medios cubren lo que pasa en una marcha en un día específico, pero es que esa lucha la damos todos los días, a cada minuto, por el simple hecho de salir de nuestra casa sabiendo que posiblemente no vamos a volver. ¿Tú, Selene, cómo lo viviste? Sí, en esta ocasión me tocó monitorear más bien a las compañeras de mi organización que fueron. Sin embargo, pues yo creo que esta última marcha, digo, no es la primera marcha, no hay que reconocer que las mujeres hemos salido a marchar ya con anterioridad. Sin embargo, es un síntoma, ¿no?, del hartazgo y del abandono institucional que ni siquiera se viene del 5 de diciembre para acá, ¿no?, sino que es un abandono que es transeccional y que venimos cargando las mujeres a lo largo de mucho tiempo. Yo tengo la impresión, desde hace ya varios años, y creo que el Me Too México de alguna manera nos mostró que hay un movimiento, una fuerza de mujeres muy jóvenes. Digo, no sé, ustedes tienen menos de 30 años quizá, ¿no? O 30 años están por ahí. Yo estoy cuarentona. Ah, tú eres cuarentona. Bueno, pues tú eres de las más grandes, porque en realidad lo que he visto son muchas mujeres jóvenes, muy jóvenes, saliendo a marchar, y pareciera que estamos ante un nuevo feminismo.
ante un feminismo con nuevas herramientas, o sea, herramientas como las redes que visibilizan y de alguna manera dejan ver lo que están haciendo, un nuevo feminismo que de alguna manera también ha cometido errores, lo que sea, y que ha sido incluso cuestionado por feministas de una generación, bueno, pues como la propia Marta Lamas, que ha sido una gran luchadora. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Pues yo creo que en realidad no es un nuevo feminismo. A mí me parece que es un contexto muy distinto y que las formas en que hemos respondido, pues en ocasiones han sido distintas, pero desde mi punto de vista, lo que nosotras hacemos ya lo hacían otras mujeres, pero no se visibilizaba. O sea, es decir, estas manifestaciones, estas muestras existen históricamente, han existido históricamente, pero quizá a quienes se les hacía más caso es esas feministas que estaban mostrando pues una postura mucho más cómoda para la autoridad, una postura mucho más cómoda para la sociedad, y que pues las mujeres jóvenes no nos reconocemos en esa postura que ellas estaban planteando. Y pues también personalmente yo pienso que nosotras aprendimos de alguien, ¿no? Alguien nos mostró el feminismo y esas personas son mujeres pues más grandes que nosotras, son nuestras maestras en la universidad, son las madres que están luchando todos los días, víctimas de feminicidio, las madres de nuestras compañeras desaparecidas, y que en realidad pues sí hemos aprendido de ellas, y entonces en ese sentido no creo que sea nuevo, más bien creo que el contexto de violencia es tal que hemos tenido que tomar otros caminos, ¿no? Y hemos tenido que hacer horizontes. esto. Y además, bueno, hay un contexto distinto. Las redes sociales, la web, de alguna manera proporciona otro tipo, digamos, de acceso, ¿no? a este tipo de denuncias. Y creo que tu ejemplo es muy claro, María. Tú hiciste un mapa nacional de feminicidios, algo que debió de haber hecho, por ejemplo, la autoridad. Tú lo hiciste con tus propios recursos, sentada en tu casa con tu computadora, haciendo toda una investigación, y de pronto, pum, se nos apareció un mapa en donde nos dimos cuenta la cantidad de mujeres asesinadas en el lapso de 1 año y medio, más o menos, ¿no? Y además con patrones muy claros, que eso es lo que a mí me impresionaba, porque no solamente es cualitativo, ¿no? Es cuantitativo. ¿Por qué se asesinan a las mujeres en México de acuerdo a esos patrones que tú descubriste? Pues ahí está la violencia familiar, que la seguimos teniendo, aunque me enfoco yo más en temas de feminicidio y delincuencia organizada, pero no hay que dejar de lado que el tema de crimen organizado vuelve complejo todo. Tenemos víctimas de violencia familiar, pero también he tenido ya casos donde específicamente dicen asesinadas por sus parejas o por sus hijos, pero resulta que estos eran miembros de células delictivas. Tenemos la violencia comunitaria. El caso de esta niña, y se me olvidó su nombre, la que desapareció, que subió al taxi y la encontraron en Parras asesinada desgraciadamente. Este es un ejemplo de violencia comunitaria. ¿Qué es violencia comunitaria? De los miembros de la comunidad empiezan a violentar a sus mujeres. Por ejemplo, las agresiones de taxistas a usuarias, estos ya entran del ámbito comunitario. ¿Pero por qué? O sea, no entra en un ámbito, digamos, que es protegido, aceptado por la comunidad. ¿En qué sentido? No, porque ellos son de la comunidad donde nos movemos, donde nos desenvolvemos. Porque puede ser un vecino, pueden ser los de la colonia, los de las pandillas. Okay. Esos son los que entran en la comunidad. El transporte también entra en este tipo de violencias. Pues esta chica que aborda el taxi y que se arroja del taxi porque ya la llevaba hacia la zona de la Jusco, sí, pues también. Okay. Estamos viendo más agresiones de ese tipo en el ámbito comunitario. El acoso en el metro, por ejemplo. Pues esta es violencia en el ámbito comunitario. Yo quisiera preguntar, por ejemplo, en el caso de Lesbi Berlín, que es el colectivo al que tú formas parte, quisiera preguntarte, para discutirlo después de esta pausa, ¿dónde entraría? ¿En qué punto, en qué, digamos, qué tipificación como feminicidio el caso de Lesbi, la estudiante que fue asesinada al interior de Ciudad Universitaria? Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta pregunta.
Bien, pues estamos conversando con 3 jóvenes activistas feministas sobre qué sigue después de estas 2 marchas que vimos en la Ciudad de México en días pasados. Les preguntaba en dónde queda el caso de Lesbi Berlín, un caso que me parece paradigmático, o sea, un feminicidio que quiso hacerse pasar por suicidio, una revictimización de Lesbi, o sea, hay como muchos elementos que nos permiten entender con claridad de qué estamos hablando, sobre todo a nivel sentimental, que esa es una de las cosas que, digamos, vemos con mucho mayor frecuencia. Alejandra. Sí, pues el caso de nuestra compañera Lesbi fue un feminicidio que ocurrió en un ámbito familiar y de pareja, o sea, es decir, es su pareja quien comete este acto. Y pues después de que es asesinada, también siguen ocurriendo una serie de violencias hacia su propio cuerpo, y esa violencia fue por parte de la autoridad, ¿no? De la autoridad universitaria, de la autoridad de la delegación de Coyoacán y de la autoridad de la Ciudad de México, ¿no? Y por eso también es tan paradigmático el caso de nuestra compañera Lesbi, porque pone de manifiesto que una mujer no solo sufre la violencia y la discriminación en el momento en que pierde la vida o en que le quitan más bien la vida, sino que después de eso siguen una serie de factores que hacen que haya una revictimización hacia su persona. Y una impunidad total, ¿no? Y claro, es una impunidad porque justo lo que comentábamos, ¿no? Se pierden pruebas a propósito, se hacen malos ejercicios de autopsias, para seguir el caso. Y además los medios juegan un papel súper importante porque, como lo vimos en el caso de la violación a la compañera por la que se gestaron estas manifestaciones, se filtran informaciones, ¿no? A los días en que nuestra compañera Lesbi es asesinada, los medios de comunicación, la nota no era lo que había pasado con ella, la nota era que si se drogaba, que si estaba de noche en la ciudad universitaria, que si en realidad una revictimización, es ¿no? esa revictimización que es en complicidad entre las autoridades y entre medios de comunicación que difunden esa información sin ponerse a pensar en lo que está causando socialmente. A ver, yo quisiera preguntarle sobre, y a ti, Selene, que desde tu organización están trabajando sobre las alertas de género. Uno de los motivos también por los que se hacían las peticiones que se llevaron en estas marchas era exigir la implementación de la alerta aquí en la Ciudad de México, ¿no? Por la cantidad de feminicidios que vienen ocurriendo. Pero yo te preguntaría, ¿realmente funcionan? Porque se ha demostrado que hay varios estados en donde se implementaron que se incrementaron el número de feminicidios. Entonces, ¿por qué exigir eso si parecía que no está funcionando? ¿Qué decir al respecto? Sí, mira, claro que el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo perfectible, ¿no? Incluso las organizaciones hemos señalado varias cosas puntuales que habría que robustecer o atender como lagunas en la ley que incluso permiten el uso discrecional del mecanismo. Sin embargo, pues es el mecanismo vinculante que tenemos para exigir que se atienda la violencia de género. Ahora, declarar la alerta de violencia de género no es la varita mágica que va a decir solucionamos y bajamos el índice, ¿no? Entonces, con esto que te quiero decir que la pregunta es, ¿no funcionan las alertas de violencia de género declaradas en los estados por el propio mecanismo o es más bien por la falta de atención a las autoridades al mecanismo, ¿no? Creo que hay un mal entendimiento del mecanismo desde las autoridades que se ha visto como una etiqueta negativa, ¿no? Ya lo hemos visto, hemos incluso escuchado declaraciones de cómo vamos a declarar la alerta de violencia de género en X entidad, si va a afectar el turismo, ¿no? Entonces, desde ahí ya vemos que hay una resistencia por reconocer el problema de violencia contra las mujeres por parte de las autoridades y por emitir medidas contundentes, ¿no? O sea, se tiene declarada la alerta en una entidad y por sí misma no va a bajar el índice de violencia feminicida. Que lo vemos en el caso de Puebla, en tu mapa, de hecho, tienes ahí un rastreo importante de mujeres en Puebla, ¿no? O sea, donde hay una alerta, pero pues no funciona. Pues tampoco el Estado de México, por ejemplo. O sea, sí sirve para visibilizar el problema. O sea, hay más recursos para los municipios, pueden implementar programas. Y también para que los jueces empiecen a emitir las sentencias con perspectiva de género, porque sí han salido las sentencias más por feminicidio en el Estado de México. ¿Tú qué viste, por ejemplo, en el mapa que creaste, este mapa interactivo con las herramientas de Google Maps?
¿Cuáles son los estados que dan ciertas alertas? O sea, ¿cómo lograste hacer esta clasificación y además por tipos, por municipios, por comunidades? ¿Qué te arroja? O sea, ¿qué estamos viendo? Pues ahorita, por ejemplo, Estado de México sigue en primer lugar, después sigue Jalisco, pero también en Jalisco encontraron, no me acuerdo si en mayo o en junio, 8 cuerpos de mujeres embolsados. Así bien embalados, encintados, pues es crimen organizado, esos son los sellos del crimen organizado. Hay 2 pugnas entre 2 cárteles, el Jalisco Nueva Generación y el Nueva Plaza en Jalisco, que también ha hecho que se eleve la violencia, pero sigue esto persistiendo, la violencia familiar, o sea. Porque, digamos, hace poco más de 10 años, con el caso de las muertes de Juárez, insistíamos en que no era toda esta narrativa de los asesinos seriales y entonces como que la violencia doméstica, la violencia que ocurre en las casas estaba como olvidada, ¿no? Como que parecía que no estaba ocurriendo nada. Y hasta que se insistió en que el asesino está en casa y que justamente ahí es un caldo de cultivo para la violencia. ¿Esto sigue siendo así? ¿Así lo detecta, por ejemplo, lo que tú hiciste con el mapa? Ahorita estoy trabajando para 5 municipios que son de la iniciativa Spotlight de Naciones Unidas, que es Juárez, Chihuahua, Naucalpan, Ecatepec y Chilpancingo. Bueno, Chilpancingo casi la mayoría son crimen organizado. Sí. Pero, por ejemplo, Juárez tengo todas las violencias en un mismo espacio. Tengo crimen organizado, violencia comunitaria, que son lugares donde van a arrojar los cuerpos, porque es otra característica. Los cuerpos son asesinados por las parejas o por miembros del crimen organizado, pero ambos van y arrojan los cuerpos en determinados lugares, como Camino Real, una zona allá en Juárez. Pero también tienes algunas otras como asaltos, o sea es un problema muy complejo en realidad. Sí, pero también hay muchas casas de estas de Infonavit muy chiquitas que lo que producen es hacinamiento y contribuyen al rompimiento del tejido social. Muchas casas están abandonadas, las usan las pandillas. Ese es un gran tema, y me gustaría abordarlo después de la pausa. Rita Segato, una feminista muy importante, justamente insiste en que el crecimiento de la violencia contra las mujeres tiene que ver también con un asunto de precariedad, ¿no? O sea, la vida de alguna manera se ha vuelto compleja en muchos sentidos y esto ha complejizado la violencia contra las mujeres. Si les parece, hablamos de esto después de la pausa. Bien, pues regresamos aquí a Debate 22. Estábamos hablando un poquito antes de irnos a la pausa sobre esta complejidad de las distintas violencias, ¿no?, hacia las mujeres. Y una de las cosas que se vuelve hoy particularmente preocupante es cómo el cuerpo de las mujeres, decíamos, ha estado utilizado como un botín de guerra, o sea, entre los propios cárteles. ¿Qué está pasando ahí? Selene. Sí, mira, yo creo que esto no es nuevo, ¿no? Se ampara justamente en la sociedad patriarcal en la que vivimos, ¿no?, que es muy antigua. Y pues sigue siendo la concepción de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, como un objeto, ¿no? Y un objeto que puede ser utilizado para agredir a la otra parte, que la otra parte siempre son hombres, ¿no? Y esto, comentaba María, digamos, tiene alguna terminología nueva, pero creo que no es nuevo y viene desde la historia, ¿no? En las conquistas de los pueblos, pues lo que hacía el pueblo conquistador era violar a las mujeres, ¿no?, como un acto de daño al patrimonio. Ese es el problema, o sea, las mujeres siguen siendo vistas como parte del patrimonio, ¿no?, de un pueblo, de un hombre, y siguen definiéndose a través de eso. Ahora, eso es complicado porque de alguna manera me decías que Naciones Unidas está tipificando a partir de un nuevo concepto. No, ya tiene tiempo. Lo que pasa es que lo identificaron a raíz de las guerrillas en Colombia, los conflictos armados en Centroamérica, pero ya está dando en México. Desde que yo empecé el mapa en 2016 me empecé a dar cuenta que las mujeres son asesinadas al lado muchas veces de su pareja sentimental. Te voy a poner el caso de un caso en Zacatecas que fueron por un mando policíaco, no lo pudieron asesinar, a los 8 días regresaron a ejecutar a su mujer, a su pareja. Entonces, pues ya es un feminicidio por pertenencia al contrario. La asesinan en multihomicidios familiares o multihomicidios con amigos. Son asesinatos con mucha violencia, a veces hay violencia sexual,
O sea, muchas señalan el asesinato, la violencia sexual y exhibidos en lugares públicos también. O sea, cumplen esas 3 características. Y Naciones Unidas les llama feminicidios por pertenencia al contrario. Feminicidios por pertenencia al contrario. Ajá, o por pertenencia al enemigo. Yo quisiera preguntarles, en este contexto que, digo, yo oigo cada caso, las cifras, o sea, son aterradoras, pero ¿qué sigue? ¿Qué estamos esperando? Tú estuviste justamente en una de la primera reunión que convocó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Sí. ¿Qué se dijo ahí? ¿Qué se acordó? ¿Hacia dónde vamos? Porque digo, no podemos quedar solamente en esta explosión de enojo, de ira, lo que nos mostraron las marchas. ¿Hacia dónde? Pues desgraciadamente mucho estuvo que en el discurso, que en la narrativa, ok, sí está bien, pero también había otras cosas también que tratar. Sí fue Irene Tello de Cero Impunidad, habló de las deficiencias en las investigaciones. Yo, por ejemplo, les dije, es que es necesario que se hagan unidades de análisis del contexto para entender justamente estos contextos. Lo que estás haciendo tú, ¿no? Estos feminicidios, precisamente por pertenencia al contrario, los tenemos en la ciudad. A lo mejor no los hemos visto, pero tenemos demasiados. ¿Y hubo acuerdos en esa reunión? ¿Qué se acordó? Pues más bien que la narrativa, y nosotros estamos presionando pues las de la Aquelarre. También están insistiendo la declaratoria de alerta de violencia de género, las unidades de análisis del contexto de mi parte, porque permiten evaluar deficiencias institucionales, toman los testimonios de familiares de las víctimas, de testigos, y se investiga el actuar de policías, ministerios públicos, jueces, peritos, forenses, médicos legistas. O sea, un trabajo... Un diagnóstico integral, porque si no detectamos precisamente bien el problema, nunca se va a poder resolver. Ahora, esa es una parte. La otra, por ejemplo, Alejandra, tú que formas parte de este colectivo, Pro Justicia Lesbi Berlín Rivera, en el que están agrupadas, me decías, académicas, alumnas, o sea, muchas mujeres en la universidad, en donde viven un contexto de violencia, de acoso, de agresión tremendo y en el que no pasa nada. O sea, ¿qué van a hacer ustedes ahí? O sea, ¿qué sería deseable? Bueno, pues primero decir que nosotras ya venimos haciendo mucho, ¿no? Que yo creo que no hay un antes y un después, sino que hay un trabajo que se ha venido haciendo, que hay una lucha que ya existe y que en este momento más bien nos paramos a pensar qué es lo que queremos, ¿no? Queremos una disculpa del gobierno, queremos, lo exigible es que hagan su trabajo. Eso es lo que siempre debieron haber hecho y quizá nosotras no debimos habernos parado a dialogar con ellos y decirle, oye, es que esta es la chamba que tienes que hacer, ¿no? Más bien lo que pienso es que nosotras, como mujeres jóvenes en la universidad, pues vamos a seguir haciendo el trabajo que nos corresponde, que es crear nuestros grupos de acompañamiento, nuestros grupos de autodefensa, nuestros grupos de análisis de lo que nos está pasando, de cómo estamos viviendo las violencias y acompañar a las familias, ¿no? Porque nos parece que eso es lo que más nos ha enseñado, lo que más nos mantiene además con la firmeza de que tenemos que continuar con esta lucha, ¿no? El acompañamiento a las familias y a las madres es fundamental para nosotras y creemos además que ellas son las expertas en este país, ¿no? Más allá de quienes tengamos o no grados académicos, las madres son las que más saben cómo es que estos casos se llevan a esos niveles de impunidad. Selene, en el caso de este Centro de Derechos Humanos, ¿qué están haciendo? ¿Qué buscarían, qué verían en un futuro no muy a largo plazo? Sí, mira, pues nosotros nos mantenemos en que es urgente y necesaria la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres en la ciudad y como te comentaba, no declararla solo en papel, sino dotarla de sentido y que la buena voluntad que han, digamos, como comunicado tener esta administración, pues se vea materializada en acciones contundentes que vayan más allá de solo una narrativa. ¿Cómo funcionaría correctamente una alerta de género? Porque decíamos que ahorita, pues evidentemente, ni eso ni la ley que tenemos, que es de avanzada, ¿no?, está funcionando. Sí, mira, pues la alerta es un mecanismo, digamos, una hoja de ruta, ¿no?, que te va a permitir realizar las acciones.
lo que permite la alerta, que es un poco lo que ha venido pasando con el gobierno, es como hay una coyuntura y lanzan una serie de medidas, ¿no? Pero esas medidas no tienen seguimiento y ni siquiera hubo una evaluación para saber si esas medidas eran las pertinentes para responder a la situación que dio lugar a esas medidas, ¿no? Entonces la alerta te permite eso siempre con la participación activa de las organizaciones, también en aras de colaborar, pero en un proceso de fiscalización para saber si las medidas que se están implementando son las correctas. Muy bien. Para terminar, yo quisiera muy brevemente hablar de un punto que me parece fundamental y lo conversamos antes de entrar al aire, las amenazas contra ustedes. Creo que ese es un punto que nos debería de, pues sí, de poner una cierta alerta, como ustedes dijeron, no es porque nos vayamos a echar para atrás, pero ustedes están siendo amenazadas en las redes, en el espacio físico. ¿Qué pasa ahí? Pues yo no, y eso que hablas, bueno, sí tuve algunos incidentes por ahí con los grupos delictivos de un cártel, pero de ahí no pasó. Bueno. Pero en términos generales no he sido amenazada, y eso que voy a los lugares de los cárteles a hablar de los feminicidios en su territorio. Pero no me enfoco en decir, como no me interesa saber quiénes son los líderes, nada de eso, nada más para dar el contexto de un poquito, pero yo me enfoco más en los patrones de macrocriminalidad, que son los modus operandi. O sea, ¿no creen, por ejemplo, Selene, que deba de haber un protocolo, Selene, Alejandra, de protección para ustedes quienes están encauzando ese movimiento? Pues yo pienso que ya tenemos protocolos en nuestras propias organizaciones, que es algo que hemos aprendido a hacer nosotras mismas, pero que sí es importante, por ejemplo, en el caso de las autoridades, que se tipifiquen los delitos cibernéticos, ¿no? Porque en esta ciudad no hay una tipificación sobre eso y entonces muchas sufrimos violencia, sobre todo en redes sociales. O sea, es decir, es real que no recibimos las agresiones físicamente, pero hay una serie, pues sí, de que quieren crear una paranoia en nosotras. No lo logran porque también es real que nosotras entendemos que si existe esta violencia es porque movimos algo y movimos algo grande. Selene. Sí, yo creo que como bien lo dice Alejandra, pues hay propios protocolos, ¿no? de las organizaciones, de las colectivas, de los movimientos de mujeres. Sin embargo, yo creo también que hay que apropiarse de los protocolos institucionales, ¿no? Por ejemplo, en este contexto de manifestación y que hemos visto la criminalización a la legítima protesta por parte incluso también de las autoridades, pues organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene que estar, digamos, con el dedo sobre el renglón para emitir las medidas cautelares incluso que sean necesarias para la no criminalización de la protesta. Bien, pues les agradezco muchísimo haber estado con nosotros aquí en este espacio, pues compartiendo estas reflexiones de un tema que pues ha generado mucha polémica, mucha división, confrontación entre las mismas mujeres también, pero como ustedes dicen, yo creo que se ha movido algo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, yo los espero el próximo jueves y recuerden que este debate no está completo sin ustedes, sin sus reflexiones. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Yo soy Jacarandilla en Twitter, por ahí los espero para conversar. Buenas noches.